Hola a todos, yo soy Marisol Suárez, les doy la bienvenida a Innovation CEO Talk, un programa orientado a impulsar la innovación en nuestras organizaciones, conociendo la experiencia de líderes que han conseguido innovar con éxito en sus sectores. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Izuski, fundador y CEO de Innova School. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Oh, gracias a ti, buenos días con todos y gracias a ti, Marisol, por la invitación. No, es un placer, un lujo, la verdad, tenerte. Acá te vamos a hacer algunas preguntas para conocer un poco más tu experiencia y que nos cuentes cómo hace Innova todo lo que está logrando hacer, que la verdad es admirable y me encantaría que todos lo puedan conocer. Entonces, como primera pregunta, Jorge, ¿cómo ha sido tu liderazgo estos años al frente de una cadena de colegios como Innova School? ¿Cuáles dirías que han sido los principales desafíos que encontraste al principio cuando la fundaste y cómo han ido variando hasta el día de hoy? A ver, no es una pregunta sencilla, Marisol, porque yo ingreso a la educación después de haber estado poquito más de 20 años en una industria totalmente diferente, ¿no? En la logística, distribución de productos de consumo, almacenamiento y todo lo que tenía que ver con logística. Y cuando empiezo este proyecto, primero fue por la convicción que tengo que el Perú nunca va a ser un país desarrollado si no transformamos la educación, ¿no? Nosotros nunca vamos a tener paz social si no somos capaces de reducir el gap que existe entre aquellos que tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no la tienen, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema para mí que está bastante claro. Ese gran reto es una tremenda inclusión y hablando de una descentralización y hablando de todo el país, porque el reto también está ahí, ¿no? Es fuertísimo, como tú dices, la brecha que hay. Así es. Entonces, yo creo que uno de los mayores retos que he tenido es crear una nueva cultura, ¿no? Porque esta nueva cultura que tenemos en Innova es el fruto de una combinación de la cultura académica con la cultura business, ¿no? En la cultura académica todo es visto despacio, largo plazo, y todo es más lento y es relacional, ¿no? En la cultura business, tú sabes muy bien que todo es mañana, corre KPI, y es transaccional. Tú me das, yo te doy. Entonces, mezclar estas dos culturas es un trabajo que hasta ahora lo venimos haciendo, porque no te puedo decir, después de 11 años, no te puedo decir que la cultura ya está pues, definida, intacta, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, sí, pero seguimos construyendo porque conforme vamos creciendo y el equipo va aumentando, esa cultura tiene que ir calando en las personas, ¿no? Entonces, esta combinación de las culturas business y académica, yo creo que ha hecho grandes transformaciones y hemos podido llegar hoy en día a, por ejemplo, que un director regional que tiene a su cargo 7 colegios, ¿no? Y que los directores de los colegios le reportan a él, es un académico, pero es un académico que te habla de KPIs, es un académico que está preocupado por el factor de clima laboral, que está preocupado por indicadores que tienen que ver con deserción, con alumnos nuevos, con evita del colegio, ¿no? Porque son responsables del PNL del colegio. Entonces, creo que ese ha sido un reto muy grande y creo que es una de las fortalezas que tiene hoy día Innova, en que nuestro centro y nuestro foco son los alumnos, pero también sabemos que tenemos que preocuparnos por la gente, pero también por la empresa, ¿no? Y esto lo hemos venido manejando a lo largo de los años y yo, como te digo, creo que hemos avanzado, pero sí ha costado bastante. Porque tú sabes que en el ámbito académico las cosas se mueven un poco más lentas, ¿no? Tú los debes haber visto en la educación superior, ¿no? De hecho, me siento totalmente relacionada con lo que mencionas. El académico es alguien que analiza mucho su siguiente paso. Como están acostumbrados a estudiar los temas que ellos dominan, los siguientes pasos también los tienen que estudiar por
todas las variables que puedan haber, y etcétera, etcétera, y preguntar y consultar, y en fin. Y obviamente la persona de gestión o de business, como tú lo llamas, tiene un perfil psicográfico diferente, analiza, pero más gestiona y mejora en el camino, que espera que sea perfecto el prototipo para recién lanzarlo, ¿no? Amalgamar estas culturas ha sido un reto muy fuerte, y la verdad que te felicito, Jorge, porque no es nada simple y sencillo. Y los dos mundos tienen visiones importantes, y ambas dos tienen que ser muy bien escuchadas y entendidas. Y respetarse mutuamente y complementarse adecuadamente, ¿no? Ahora que me mencionas esto del director regional, claro, ellos estaban más preocupados de esa calidad académica meramente, ¿no? Pero esa calidad académica puede llegar a 1 o a 2, pero cuando ya tienes la capacidad de llegar con esa calidad académica a muchísimos y ves ese efecto transformacional, yo creo que el académico se enamora también de esa capacidad de poder transformar a muchos con una calidad espectacular, y pierde un poquito ese temor o esa parálisis de análisis, ¿no? Sí, y yo siempre les digo a los equipos que lo que estamos haciendo, cuando ha habido momento de tensión, sobre todo al principio había mucha tensión, yo siempre les decía, tenemos que rescatar lo mejor de cada cultura, ¿no? Y tenemos que crear una nueva cultura, ¿no? Y la verdad que yo creo que con el tiempo hemos conseguido cosas importantes, y lo único que queda es seguir, ¿no? Seguir avanzando en ese sentido, porque creo que es el camino de poder crear una cultura muy fuerte dentro de Innova. Como tú dices, la cultura es fundamental, porque la innovación se hace con absolutamente todos los miembros del ecosistema de una institución. Y si hay una gran parte, como el mundo académico, que va más lento, te va a atrasar a todos, ¿no? Y si va a una parte que es muy rápido, pero no llega a conocer la importancia y la profundidad de este mundo, entonces esa amalgama que has logrado y esa complementación son fundamentales. La verdad que el tema cultura en todas las instituciones que he ido encuestando y conversando con sus líderes es realmente fundamental. Y no es un trabajo fácil, porque no es que se haga, se logre y se acabó, sino que uno tiene que mantenerlo. Y muchas veces comenzamos a reclutar gente nueva con otros backgrounds, y tienes que asegurarte que inmediatamente se acople a esta nueva cultura. Así es, y sobre todo nosotros que hemos tenido un crecimiento muy rápido, ¿no? El ritmo, mira, yo te digo, en el 2010 teníamos 800 alumnos y éramos 60 profesores. Hoy día somos 2.500, ¿no? Entonces, que se incorpore esa cultura no es un tema sencillo, pero creo que al final, cuando se tiene claro el objetivo, ¿no? Ayuda mucho a que se forme la cultura. Cuando todos tenemos un propósito muy fuerte, como en el caso de Innova, nuestro propósito que nos mueve es muy fuerte. Y otra cosa que tenemos nosotros en Innova es que el propósito nos viene de más arriba, ¿no? Porque en Intercorp, el propósito que tiene Intercorp es hacer del Perú el mejor lugar para formar una familia en América Latina. Claro, esto es precioso. ¿No? Entonces eso nos llevó a entrar en salud, nos llevó a entrar en educación y todo. Entonces, con un propósito así de fuerte, el propósito de Innova también. Ahí aprovecho de darle mis respetos al señor CRP. ¿Sí? ¿No? Nuestro propósito en Innova es inspirar y formar a los estudiantes para que transformen el mundo. Entonces, cuando el propósito es fuerte, ya, digamos, creo que ayuda a que esta formación de la nueva cultura mejore. Pero aún así, cuéntanos qué haces, Jorge, porque mantener la cultura, incluso ustedes no están en un solo local, sino que están en varios, y incluso en diferentes ciudades. ¿Qué es lo que haces de manera continua para mantener y promover la cultura? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo te aseguras que se dé y se interiorice? Mira, yo creo que el trabajo de alguien que está liderando una organización, yo creo que 50% es comunicación. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tener una gran capacidad para comunicar, ¿no?
y comunicar directamente, ¿no? Las cosas que se van a hacer, los planes que se tienen, por qué se hacen las cosas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos usualmente es hacemos reuniones de diverso tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy día yo me reúno con mis profesores por lo menos 2 veces al año con todos, ¿no? A través del Zoom hacemos reuniones. El año pasado tuve más reuniones por la pandemia, entonces sentimos la necesidad de estar un poco más cerca, ¿no? Pero lo normal es que yo me reúna con todos ellos por lo menos 2 veces al año y una vez en el Día del Maestro. O sea, son 3 reuniones que tenemos al año. Uh-huh. Y ahí yo les transmito algo y ellos me preguntan lo que quieran, ¿no? Son espacios abiertos. Otro de los espacios que tenemos es Seguimos Conectados, ¿no? Es una reunión mensual que tenemos donde asisten los que quieran y también son espacios abiertos donde nosotros comunicamos algunas cosas, pero sobre todo nos interesa escuchar, ¿no? Siempre los programas de escucha activa son importantes para nosotros para poder escuchar. Pero yo creo que lo más importante en la cultura, Marisol, es la coherencia, ¿no? O sea, tú no puedes decir algo y hacer otra cosa, ¿no? Para construir la cultura, lo que tiene que ver la organización es que todos actúan en forma coherente, ¿ok? Si nosotros tenemos un propósito claro y tenemos una forma de hacer, nuestro actuar tiene que ser de determinada manera. Y por ejemplo, nosotros, un elemento que siempre hemos destacado en la cultura es que el alumno está al centro. Y todas las decisiones que se tengan que tomar en la organización están en función a lo que es mejor para el alumno, no para terceros, no, es el alumno. La pregunta, yo muchas veces cuando a mí me presentan un proyecto, todo, yo le digo, ¿y el alumno qué gana? ¿No? Entonces, yo creo que en la formación de la cultura, el actuar con coherencia, el estar cerca de la gente, en comunicar claramente las cosas, en tener reuniones cercanas, ¿no? Yo por naturaleza, yo soy un líder poco formal, ¿ya? Yo tengo un trato muy horizontal con los profesores, con todo el mundo, entonces creo que eso también ayuda. Claro, te ayuda porque te ven cerca, ¿no? Así es. Y no solamente digamos, el líder, sino las otras gerencias también tienen que hacer un trabajo importante de acercamiento con sus equipos, y sobre todo en colegios, ¿no? O sea, yo cuando los colegios están abiertos, yo viajo muchísimo y me reúno con los profesores, y todas las personas que trabajan en educación tienen un feeling particular, porque los que se han metido a educación es gente que la mayoría de ellos tiene pasión por la educación. Claro. Tienen un feeling, es un trabajo difícil, es un trabajo duro, ¿no? Estar 6 horas en el día con 30 niños en el salón no es cosa fácil, ¿no? Entonces ellos tienen mucha pasión por lo que hacen, pero también necesitan mucho reconocimiento, porque el trabajo del profesor es un trabajo esforzado. Entonces yo creo que hay diferentes cosas que te van ayudando a que tú puedas ir desarrollando, digamos, la cultura, que yo me llamo que son elementos de soporte, ¿no? Cosas que tú tienes que hacer para poder llegar a donde quieras llegar, ¿no? Conseguir que un profesor esté preocupado por desempeños de alumnos, ¿ya? Y por ejemplo, en la última reunión, nosotros tenemos un sistema en el cual, cuando hay una evaluación, salen resultados, ¿no? De las evaluaciones. Y en la última reunión, un director, me decía, señor Susski, necesitamos mapas de calor. Y yo le digo, ¿qué cosa es mapa de calor? Y me dice, yo necesito que lo que tenemos en el BI se represente un mapa de calor que me diga, en estos grados tengo una concentración de alumnos con bajo desempeño. ¿No? Entonces, a eso yo me refiero con la mezcla de las culturas, ¿no? Porque que un académico te esté hablando de un mapa de calor para poder identificar grupos de alumnos de bajo desempeño y hacer una intervención específica, claro. Yo lo veo como un avance, ¿no? Claro, ya está pensando en qué más quiere y qué otras herramientas necesita para hacer mejor su trabajo. Sí. Entonces, excelente. Y 2 consultas te voy a hacer en función a la cultura y lo que tú mencionas, que la importancia de
de que los líderes, que son los que dirigen Innova contigo, tengan este ADN y ese chip de innovación. ¿Qué características buscas en tus líderes y luego cómo los mides para que esa innovación sea constante en el tiempo y se mantenga? A ver, mira, yo te puedo decir que entrevistaba muchísimas personas, muchos de ellos jóvenes, que vienen de las mejores universidades del mundo, porque tengo un equipo, la verdad, yo creo que el éxito de Innova en el fondo es el éxito de la gente que tenemos, ¿no? Uh-huh, claro. Y cuando yo realizo una entrevista, por ejemplo, a un joven profesional, yo nunca le pregunto sobre su experiencia previa, porque eso ya lo hizo la gente GDH, ¿no? Ya, cuando llegan a mí, yo les hablo de educación. Y si en la conversación le brillan los ojos, yo lo contrato. Uh-huh. Si no le brillan los ojos, mira, aunque vengas de una Ivy League, de lo que sea, no eres para educación. Uh-huh. ¿Okay? Y eso lo he venido haciendo hace muchísimos años. ¿Ya? Entonces, yo me aseguro que los líderes que entran sea gente que tenga una gran pasión por la educación, pero sobre todo muchas ganas de hacer algo trascendente. ¿Ya? Y la educación, tú sabes, que te permite transformar la vida de las personas, ¿no? Y sobre todo en educación básica. Así es. Todos nosotros, creo que si yo te pregunto si tú recuerdas a algún profesor con cariño, te vas a acordar de algún profesor del colegio. Yo también tuve un profesor. Maneras. Así es. Entonces, el efecto que tenemos en la vida de las personas es muy grande, ¿no? Y yo creo que los líderes son los que tienen que llegar, pues, ya sea, cuando digo líderes me refiero también a un director de un colegio, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es súper, súper importante para poder. Entonces, primero, asegurarte que tienes personas que tienen un motivo trascendente importante, ¿no? Uh-huh. Y que tengan pasión por la educación. Y después, para mantener el tema de la innovación, ya ese es un tema un poco más complejo, porque la innovación no es un one shot, ¿no? La innovación es algo permanente en el tiempo, es un journey que puede durar toda la vida de la existencia de la organización. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en un principio, hace algunos años, tuvimos un área de innovación. Uh-huh. Que había un equipo de gente que trabajaba en proyectos de innovación y todo lo demás. Pero después nos dimos cuenta que esa no era la mejor manera, porque la innovación se reduce a un grupo de personas, ¿no? Que cuando hacen algún desarrollo y después lo llevan a un área en particular, vienen las resistencias, que no has considerado esto, que no has considerado el otro. Entonces fuimos dejando la idea de tener un área de innovación para tratar de convertir a todas las áreas en centros de innovación. Uh-huh. Y entonces yo siempre digo, ¿no?, que ahí en el piso 9 de la torre de Interbank, yo tengo mi oficina y ese es un centro de innovación, donde todos están trabajando, digamos, en proyectos, y un esfuerzo grande que hemos hecho es trabajar con metodologías ágiles en educación. Uh-huh. Nosotros hoy en educación tenemos squads que trabajan diferentes proyectos, y otra cosa que también nos costó es que los problemas que existen no solo se resuelven con académicos, siempre las miradas de otras especialidades es importante. Completitas, claro. Así es. Entonces tratamos de formar equipos multidisciplinarios para que trabajen en diferentes proyectos, y la verdad de que hemos tenido muy buenos resultados, y hasta hoy en día trabajamos en base a squads, en base a proyectos, y son equipos que funcionan por 4, 5, 6 meses, el tiempo que dura el proyecto, luego se desactivan y esos grupos se forman en otros grupos, y así vamos avanzando, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros mantenemos diferentes equipos que están trabajando procesos de innovación. Uh-huh. Y en la innovación es algo que nunca termina. Y yo creo que cuando nosotros nos llamamos Innova, no fue una casualidad, ¿no? Claro. Porque cuando yo empiezo este proyecto, todo el mundo había cambiado menos la educación de colegios, ¿no? La educación de colegios sigue siendo... De hecho, me pareció atrevido llamarse Innova Schools, porque yo decía, ¿qué vamos a ver en ese colegio
para llamarse Innova School? Y te lo voy a preguntar. Yo quiero que nos cuentes qué vamos a ver si yo voy a un Innova School, qué veo diferente a otros colegios. Mira, yo te diría que son varias cosas, ¿no? Una primera diferencia es que si tú entras al colegio, encuentras un espacio abierto, ¿no? Uh-huh. Nosotros primero tratamos de que haya mucha transparencia. Los salones no son cerrados, todos tienen ventanas, tremendos ventanales, los centros de cómputo son totalmente abiertos, los Media Lab que tenemos son abiertos, y tú no encuentras una reja, un candado, porque generalmente en los colegios donde están los equipos de cómputo están con llave y todo, ¿no? Nosotros tenemos todo con seguridad electrónica, y tú entras a nuestros colegios y son ambientes abiertos donde el color verde limón prevalece, porque nuestros colegios son verde limón con un poquito de plomo, ¿no? Uh-huh. Y tú entras, por ejemplo, a la recepción, y es un colegio, o sea, no hay divisiones, o sea, el director no tiene oficina, ¿no? Es más, a ustedes ven atrás, esa es mi oficina del piso 9. Nadie tiene oficina, claro. Yo no tengo oficina, claro. Yo me siento en un sitio abierto, igual que todos. El director tampoco, esa horizontalidad es la que hace que tu liderazgo sea un liderazgo de equipo, tu liderazgo sea un liderazgo cercano, que la gente vea a Jorge como parte de Innova realmente, ¿no? Y no una persona pues que una vez al año les habla. Así es. Si un alumno quiere una reunión con el director, no tiene que, o sea, no hay una secretaria que te dé una cita, o sea, entras y hablas con él. Están ahí, claro, todos a la mano. Otra cosa que vas a encontrar en Innova diferente es que nosotros tenemos 70% de las horas de clase en un formato, ¿ya? Y 30% en un formato de autoaprendizaje, donde los alumnos van al Media Lab y ahí ellos aprenden cada uno por su cuenta. Pero en el trabajo presencial, mis salones no tienen carpetas una tras de otra, todos son en círculo y donde los alumnos trabajan en grupo. Otra diferencia de Innova Schools es que la clase las deben hacer los alumnos, no el profesor, ¿ya? Entonces, el profesor se convierte en un guía del proceso y lo que hace es retar a los alumnos. O sea, una de las cosas más difíciles que hay, claro, para un salón de cuarto de secundaria, donde los chicos ya tienen pues 14, 15 años, ¿no? Entonces, tener 30 alumnos. Están pensando en cualquier ahí, cosa menos en el colegio. Así es. Entonces, ¿cómo captan la atención del alumno? Y nosotros lo que hemos hecho es, al inicio de la clase, hay algo motivador o algo que les llama la atención. Por ejemplo, ¿no? Un salón de primaria, de tercero de primaria, un profesor puede entrar, y yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Y les dice a los alumnos, a ver, alumnos, ¿los peces duermen o no? Se acabó la clase. Y a partir de ahí, los alumnos tienen que en grupo empezar a indagar, claro, ¿ok? Acceder a información, y el profesor lo que hace es ir de mesa en mesa y los va guiando, ¿no? Hasta que de repente puede encontrar un grupo que ya está más avanzado y le pide que inicie un debate, ¿no? Pero en ese proceso en el que los alumnos discuten, trabajamos muchas habilidades blandas, porque tenemos reglas que las ponemos desde educación inicial. Por ejemplo, todas las ideas valen. Segundo, tú no puedes interrumpir mientras que otro esté haciendo uso de la palabra. Tercero, construye sobre las ideas de los demás. ¿Okay? Y así tenemos un conjunto de reglas y roles, porque en el grupo hay quien se encarga de traer los materiales, hay quien se encarga de tomar el tiempo para no pasarse. Entonces se produce una dinámica en la que tú vas introduciendo el respeto por las ideas, la discusión, ¿no? La indagación, ¿no? Nosotros inclusive hasta el día de hoy tenemos ya nuestro 4º año un programa con Project Zero de la Universidad de Harvard que está desarrollando las capacidades de indagación en el aula, ¿no? Para capacitar más a los profesores para que puedan hacer mayor indagación con los alumnos. Entonces, cuando el profesor hace una pregunta, él no debe plantear la respuesta. La respuesta debe de venir de los alumnos, ¿no? Y ahí se arma la discusión y se arma el debate, y de esa manera nosotros construimos el conocimiento. Nosotros no creemos que el conocimiento tiene que darlo el profesor, sino lo construyen los mismos alumnos. Y en el 30% de las horas de clase, los alumnos van a un Media Lab donde hay muchos equipos de cómputo y ellos a su propio ritmo aprenden matemáticas, aprenden inglés con diferentes plataformas.
pero cada uno a su propio ritmo. Entonces nos aseguramos de que los alumnos alcancen por el lado cognitivo todas las materias que son básicas, ¿no? Pero también desarrollamos mucho el juicio crítico, el razonamiento, la indagación, la investigación, y eso yo creo que es lo que va formando a los alumnos, ¿no? Esas son algunas de las cosas que puedes encontrar en un Innova. Claro, es un modelo bien diferente, ¿no? Donde tienes a un alumno totalmente activo y una parte muy involucrada en su conocimiento, en la creación de ese contenido, de ese conocimiento, y dándole las herramientas para que lo pueda hacer, incluso pues con el Media Lab y tal. Y cuéntame por el lado del profesor, digamos, ¿qué herramientas tiene el profesor diferentes a las que tienen otros profesores en otros colegios? Mira, tienen muchas herramientas. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones que yo tuve al principio es cómo mantengo la calidad con el crecimiento. Porque tú sabes que cuando creces, a veces entras con problemas de calidad. Entonces, yo siempre le decía a la gente del área académica, oye, si yo tomo un examen en el colegio de Tumbes, a tercero de secundaria, y un alumno me saca 18, y tomo un examen de matemáticas en tercero de secundaria, en Tacna, y el alumno me saca 10, ¿quién sabe más matemáticas? Y la respuesta era, oye, depende del examen, ¿no? Uno puede haber sido un examen muy duro, otro un examen mucho más suave. Entonces, ¿cómo haces para decir que tus alumnos de tercera secundaria claro, tienes en toda la red, ¿no? Tenemos 40.000 alumnos, ¿cómo haces para asegurarte de que tengan un nivel determinado? Y ahí lo que hicimos fue, desarrollamos lo que llamamos el Teacher Resource Center. El Teacher Resource Center es un repositorio de contenidos donde tenemos más de 26.000 sesiones de clase completamente desarrolladas, con links, videos, páginas web, donde puedes encontrar todo para hacer una clase espectacular. Y eso lo que hace es establecer un mínimo en el nivel de demanda cognitiva. Es como decir, un mínimo de exigencia. Tiene el cual el profesor puede ir todo lo que quiera hacia arriba, pero nunca hacia abajo. Perfecto. Entonces, y así te aseguras que todos tengan ese nivel como mínimo. Así es. Y toda esa información está en versión mobile. Entonces, nosotros tenemos todo en el cloud. Entonces, un profesor sube a un transporte público y puede ver en su celular la clase que tiene que desarrollar ese día y la puede ir repasando, puede ir escogiendo algunos links, viendo algunas cosas, ¿no? Esa es una herramienta que tienen, por ejemplo, ellos, y que además les facilita mucho la vida, porque diseñar las clases no es cosa fácil. No. Antes de tener esa herramienta, nosotros hablábamos con los profesores y me decían, oye, yo los fines de semana me paso 6 horas preparando clases para la semana. ¿No? Entonces ahora como que la tiene, digamos, más seteada, ¿no? Y lo que sí hacemos es que, dependiendo de la localidad, se puede hacer ciertas customizaciones, ¿no? El colegio de Cusco tiene su customización, los de la selva tienen su customización también, se permiten todas estas cosas. Pero esa es una herramienta que tenemos, ¿no? Después tenemos lo que llamamos el PEA, que es Programa de Evaluación de Aprendizajes, que es estos mapas de calor que me pedía el director que te comenté antes, ¿no? Donde tienen todas las evaluaciones, tienen los sistemas de comunicación con los padres de familia, ¿no? Tenemos todo un equipo de coaches. Los coaches son profesores con mucha experiencia, que cada uno tiene a su cargo unos 12 profesores, más o menos en promedio, y lo único que hace es observar clases. Perfecto. Un profesor empieza una clase y el coach entra y se siente en una esquina y tiene en su laptop y va introduciendo todas las observaciones que va haciendo. Y esa información se acumula y ahí vamos viendo cuáles son los profesores que son de alto desempeño, medio desempeño o bajo desempeño. Y esto lo que te lleva es que un profesor con bajo desempeño tiene observación semanal. Un profesor de alto desempeño tiene observación cada 2 meses, 3 meses. ¿No? Claro. Y seguro en función a las áreas que ves de desarrollo, les pones un entrenamiento específico, ¿no? Así es, así es. Y aquel que está ya en la categoría de mentor, ya ni se lo observa, ¿no? Entonces, todas esas son herramientas tecnológicas que hemos ido desarrollando en el tiempo para que el profesor vaya recibiendo. Ahora, nuestros profesores reciben en promedio 100 horas de capacitación todos los años. Eso también es súper importante.
¿no? Claro. Primero porque los profesores han sido preparados en las universidades para que enseñen como hace 50 años, con pizarra, con libro y todo. Entonces, hay que cambiarles el chip. Hay que decirles que el centro es el alumno, ¿no? Y que el protagonista del proceso de aprendizaje es el alumno, ¿no? Y dejarlos que ellos sean los que construyan el conocimiento. Y así hemos ido construyendo en el tiempo. Los metes al túnel de innovación de Innova y los sacas profesores de Innova. Sí, hacemos mucha experimentación, ¿no? Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con MVPs, ¿no? Lo vamos trabajando en pequeñito. Por ejemplo, ahorita, y otra cosa que es importante ahí, Marisol, hablando de innovación, que la innovación tiene que ser algo constante. Entonces yo te mencionaba que cuando nos llamamos Innova, el nombre no fue casual. Lo que queríamos era reflejar cambio permanente en un ambiente donde todo tiene la estabilidad, ¿no? Entonces queríamos hacer disrupción ahí. Entonces nos pareció que el nombre Innova era perfecto y además cambiamos la oficina. Ahí fue que tomamos este diseño de oficinas donde todo es abierto, porque no solamente es cuestión de cambiar el nombre y el logo, sino tiene que haber una filosofía atrás. Exacto, es parte de la cultura real, ¿no? Así es, equipos multidisciplinarios, task forces, squads, ¿no? Y hacemos mucha experimentación, todo se va probando en chiquito. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un modelo educativo que nos ha dado muy buenos resultados, sin embargo estamos inconformes. Y hace 2 años yo encargué que desarrolle un nuevo modelo educativo, que le llamamos Innova 5.0, ¿no? Y este va a ser un nuevo modelo educativo porque yo tengo también algunas obsesiones. Yo sueño con un colegio sin pizarras. Claro. Y sueño con un colegio sin aulas. Sino, imagínate, grandes espacios de aprendizaje con muebles de diferente tipo, donde los alumnos trabajan proyectos multidisciplinarios, donde puedes combinar ciencias, matemáticas, inglés, ¿no? Y trabajando en forma, digamos, multidisciplinaria en ambientes que ya no son el salón cerrado, sino donde los alumnos puedan desarrollar su creatividad, puedan interactuar entre ellos, puedan apoyarse, ¿no? Yo sueño con un colegio que sea como un gran espacio donde puedas tener diferentes ambientes, no cerrados, sino todos abiertos, pero donde se pueden reunir los alumnos y trabajar en base a proyectos, ¿no? Y yo creo que la pizarra es un elemento que centra la atención del alumno de atrás hacia adelante y ubica al profesor, cuando el profesor lo que tiene que hacer es estar en todos los procesos de aprendizaje de cada grupo, ¿no? Entonces estamos desarrollando este sistema. Mira, suena súper interesante, ¿eh? Sí, y otra cosa que también nos preocupa es que los chicos terminan el colegio a los 16, 17 años. Claro. Y la mayoría no tiene claro qué quiere hacer en su vida. Por eso tú sabes que 1/3, 1 de cada 3 alumnos deja la universidad al final, y los cambios de carreras en el camino son muy frecuentes. Sí. Porque claro, que un adolescente de 16, 17 años tenga claro lo que quiere hacer en su vida, también pues no es fácil, ¿no? Entonces... No, hay tantos de 50 que todavía no saben, imagínate. Así es. La responsabilidad que le das a los de 16. Entonces hemos creado con este grupo de Innova 5.0 un producto que le llamamos Compás, que le ayuda a los alumnos a descubrir su propósito a través de la formulación de tareas diarias, y ya hemos hecho el MVP, ha funcionado súper bien. El próximo año lo vamos a lanzar en fase piloto, ¿no? en algunos colegios, y después hacemos el rollout. Entonces nos hemos acostumbrado también a hacer desarrollos, MVPs, pilotos, rollout, ¿no? Y así sucesivamente en forma permanente. Y esa es parte de la organización, de la cultura, ¿no? De innovación que hay. Excelente, excelente, Jorge. Además que me encanta porque en cada uno de los proyectos que tú has mencionado están muy en línea con lo que mencionabas en tu visión, que es centrada en el alumno y en cómo hacer al alumno más exitoso, mejor, que pueda tener mucho más captación de esos conocimientos, finalmente sentirse más seguro y más preparado para lo que se le viene después, ¿no? Una de las cosas que tú mencionabas en un artículo es que ahora para el 2025 van a tener 100 colegios. Y yo creo que es lo que más necesita el país. El país necesita colegios, buenos colegios, que estés creando estos líderes transformadores también.
y creándolos dentro. La mejor manera de enseñar innovación es vivir en entornos de innovación, y tú los estás haciendo vivir en entornos de innovación desde que son muy niños, con lo cual van a, donde acaben estando estos chicos, van a querer promover también la innovación, y eso es buenísimo. ¿Cómo vas a hacer para llegar a estos 100 colegios, sobre todo pues en las zonas que más se necesitan, donde hay más limitaciones y donde existe esta mayor brecha de la cual todos somos muy conscientes en el país en cuanto a la educación, que es importantísimo para después pues crear cultura, civismo y un mejor país, ¿no? Mira, nosotros hasta antes de la pandemia habíamos venido construyendo colegios 3, 4, 5, 6, y ya habíamos llegado al ritmo de hacer 9 colegios nuevos cada año. ¿Ya? Con la pandemia hemos parado un poco, pero pensamos retomarlo el próximo año ya. Y nosotros tenemos perfectamente identificado cuáles son las zonas en el Perú donde nosotros deberíamos estar. Y nosotros lo que buscamos son mercados de clase media emergente, donde haya concentraciones de familias que tienen ingresos de 3.000 soles al mes, 4.000 soles al mes en promedio, ¿no? Y ahí es donde ponemos un colegio, ¿ok? Nosotros empezamos el desarrollo primero en la costa, digamos, en las zonas urbanas, y poco a poco hemos ido desarrollando, y hoy ya estamos en Huánuco, Huancayo, Juliaca, Tarapoto, Pucallpa, estamos en Chincha también, en Huacho, en Chimbote, ¿no? Y así hemos ido avanzando poco a poco, y nosotros vamos a retomar nuestro ritmo de crecimiento y vamos a seguir expandiéndonos en esos mercados, porque los segmentos A y B tienen forma de solucionar el problema de la educación de sus hijos. Sí, claro. Los segmentos C, D, E, digamos, no. Y ahí también estamos haciendo grandes esfuerzos para hacer cosas nuevas y ver cómo llegamos más. Porque hoy día nosotros estamos en un segmento del mercado donde hay un grupo muy grande de alumnos, pero más abajo hay muchos más. Sí. Y yo creo que ahí tenemos que llegar. Y yo creo que la pandemia nos va a ayudar a llegar a más peruanos. Como todos, la pandemia nos ha forzado un poco a ver la educación en línea como algo real. Yo sé que han habido muchísimos errores en la implementación de varias instituciones en el tema de educación en línea, pero ¿qué piensas en el futuro en la educación en línea en cuanto al segmento colegios, Jorge? Mira, yo creo que a corto plazo, yo creo que la educación híbrida es la que va a prevalecer, ¿ya? Sobre todo en toda la secundaria, ¿ya? La otra vez me hicieron una entrevista en un webinar que se hizo en Madrid, y me preguntaron, estábamos en la época de la pandemia, estábamos a final del año pasado, ¿no? Y me preguntaron que cuál era mi mayor temor, ¿no? Como resultado de la pandemia. Y yo lo que les dije fue que lo que más me asusta es que cuando se acabe la pandemia y regresemos a las aulas, hagamos lo mismo. Porque eso significaría, claro, retrocedamos. Que no hemos aprendido nada. Claro. O sea, si de esta crisis que hemos tenido no sacamos lecciones, estamos mal, ¿no? Y yo creo que la educación híbrida va a ser un motor hacia adelante, y yo creo que eso va a permitir llegar a más personas en lugares más remotos, ¿no? Lamentablemente en el Perú no hay un marco regulatorio para la educación híbrida, pero espero que en algún momento la haya, ¿no? No estamos dispuestos a apoyar en eso, porque creo que es un camino, porque el Perú tiene una dispersión geográfica muy importante. Enorme. Entonces, hacer que los alumnos vayan a la escuela caminando 2 horas diarias todos los días es casi inhumano, ¿no? Inviable. Entonces, además, ¿no? Porque así vienen los pobres, ya no llegan pues ni con ninguna capacidad de concentración, ¿no? Así es. Entonces yo creo que con una educación híbrida en la cual tú puedas alternar, porque por otro lado se necesita la sociabilización también, ¿no? Claro, o sea, más cuando son niños. Así es, un homeschooling 100% tiene sus cosas, ¿no? Entonces el niño necesita aprender por imitación,
en relacionarse, ¿no? Cosas que no se hacen así nomás en la casa, ¿no? Entonces, tiene que haber una combinación, creo yo, de aprendizaje en la escuela y aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Otra de las cosas que yo he visto durante la pandemia, Marisol, es que los padres de familia han dicho, uy, esto es súper complicado porque yo tengo que trabajar y tengo que estar con mi hijo frente a la pantalla para ayudarlo. Mira, si son hijos pequeños de educación inicial lo entiendo, pero yo creo que en el país tenemos, y en el mundo, un gran déficit de autonomía, ¿no? El alumno que está en cuarto de primaria, que no es capaz de poder hacer sus cosas solo frente a la pantalla y necesita tener al papá al costado, está en un problema. Por supuesto. ¿No? Entonces, el mundo ya no es así. O sea, ellos tienen que desarrollar esa competencia porque si no, no van a poder seguir avanzando. Así es. Entonces, yo creo que hacia adelante la educación va a ser más personalizada y yo creo que ahí la tecnología va a ayudar muchísimo, ¿ya? Yo creo que va a ser menos estandarizada, ¿ya? Yo creo que se van a acabar las clases como las que hay hoy día y los profesores, ya no, antes decíamos, tienen que convertirse en un guía del proceso de aprendizaje. Yo creo que los profesores van a convertirse en creadores de situaciones de aprendizaje, en la que tienen que crear situaciones para que los alumnos puedan aprender determinados conceptos. Y eso no es un tema, digamos, muy sencillo. Pero yo creo que el tema viene por ahí. También creo que van a haber muchas comunidades de aprendizaje. Eso. Más que el aprendizaje individual, son las comunidades de aprendizaje que van a estar presentes. Que van a ir más allá de las fronteras de la institución, ¿no? Sí, claro, sin duda. Que es muy bueno también porque así en esa diversidad el aprendizaje es mucho mayor, ¿no? Sí, y otra cosa que yo me cuestiono, Marisol, es ¿por qué a todos los alumnos tenemos que enseñarles 6 horas de matemática en un curso determinado? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 5 a otros? ¿No? O sea, con esto lo que quiero decirte es que yo a veces me pongo a ver el currículum y lo veo como una camisa de fuerza. Es muy rico, donde tratamos a todos por igual, cuando todos somos diferentes. Entonces yo creo que ahí la tecnología sí va a jugar un papel importante que te va a permitir personalizar la educación, ¿no? Y también sueño con el día en el cual los colegios tengamos más autonomía para poder definir qué dictamos y qué no. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, hoy día tú tienes... Ahí, ¿cómo vamos a hacer para modernizar a nuestro ente regulador, Jorge? Sí. ¿Cómo podemos hacer para que ellos evolucionen y nos ayuden a evolucionar? Porque se sigue mirando y viviendo e incluso requiriendo metros cuadrados de biblioteca o libros por estudiante, cuando tú le dices, oye, pero ahora el 80% de los libros son digitales. No, pero muéstrame la biblioteca y la estantería. Tú dices, ay, Dios mío, ok, ya, ahí te la muestro, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer para realmente ayudar a que se evolucione como sector? Mira, yo creo que haciendo incidencia, llevando a las autoridades, a los centros de educación para explicarles en el terreno y decir, mira lo que se puede hacer, mostrarles pilotos, ¿no? Y yo siempre le he dicho a la gente del Ministerio de Educación que deberían permitir las innovaciones, ¿ok? Con cargo a rendir cuenta después, para ver cuáles son las que mejor funcionan. Pero hoy día innovar es muy difícil porque si tú no haces lo que te dice el currículum, viene la OGEL correspondiente y te sanciona, ¿no? Claro. Yo creo que deben de permitir la innovación. Yo creo que es algo que se va a tener que dar, esperemos que sea pronto. Y si los empujamos un poquito a crear un hub de innovación dentro del ministerio para que ellos también participen de todas estas propuestas de innovación. Mira, yo recuerdo que en un CADE me tocó ser panelista con Jaime Saavedra, ¿no? Y yo lo que propuse fue crear islas de innovación, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿por qué no agarramos, por ejemplo, una ciudad como Chincha, como Ica, donde tienes una determinada cantidad de colegios, creamos una UGEL como debe ser, ¿no? Y hacemos un proyecto piloto de mejoramiento de la calidad educativa en 150, 200 colegios. Lo mismo lo hacemos en el norte. Exacto, ¿no? Y nos damos esa posibilidad de ver si nos resulta. Oye, si fallamos, echamos para atrás, pero por lo menos darnos el chance de que resulte.
¿no? Y hay muchos ejemplos, como tú mencionas, esto de la currícula no tan rígida, ponte en Finlandia, ¿no? Tienen una capacidad para hacer diversas cosas que son increíbles lo que logran con esos chicos. Sí, sí, hay diferencias con Finlandia, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Pero yo creo que innovar en el sector público es muy difícil, ¿no? Entonces yo lo que inclusive les planteé y les dije, oye, ¿cómo funcionan los colegios de alto rendimiento? Ellos tienen una burbuja, porque Sí. lo hacen totalmente diferente, no tiene nada que ver con lo que nos exigen en los colegios privados. Entonces, ¿por qué no creamos algo así para estas Bueno, islas de innovación y trabajamos en la escuela rural donde tenemos 2 millones de niños que están estudiando en muy malas condiciones, ¿no? Y tú sabes que los gaps en las evaluaciones nacionales cada vez es más grande no, es entre terrible. lo urbano y lo rural, y también hay brechas de género, ¿no? Entonces, Mm. hacer pilotos así, y yo estoy seguro que el sector privado feliz participaría. Dime tú si la Claro, UPC no estaría dispuesta con su no, Facultad de Educación de hacer un de todas piloto. maneras, Así es, ¿no? Nosotros de también, todas yo creo que maneras. se O pueden hacer sea, pilotos en el, y, en y el centro, finalmente selva. esos pilotos van a terminar generando un modelo con seguro menos necesidad de capital para poder innovar, para poder llegar a todas esas regiones cerrar la brecha. Porque Así si es, también seguimos pensando, como son hoy día los colegios de ladrillos y de tiza y pizarra, no es viable, ¿no? así es, totalmente de acuerdo. Sí. Excelente, me lo llevo, Jorge, y te fastidio para seguir avanzando con eso de las islas de innovación de educación. Me parece lindo, Yo encantado. me parece lindo. Mira, otra pregunta que yo me hacía era, ¿cómo te habías asegurado, siendo una empresa peruana que ha salido ya a países como México y Colombia, para mantener la cultura, el estándar de calidad y asegurarte pues que la marca genera una experiencia equivalente en cualquier sitio donde estén? Pueden ser en Chorrillos, como puede ser el Innova School en Ciudad de México. ¿Cómo lo han hecho? Mira, eso fue también otra cosa importante que nosotros decidimos exportar el modelo educativo, ¿no? Y lo que hicimos fue, en un principio, llevar todo lo que teníamos, ¿ok? Pero sí, al empezar, por ejemplo, en México, nosotros contratamos a IDEO nuevamente, porque nosotros trabajamos con IDEO cuando formamos Innova, ¿no? Que fue un efecto muy positivo para nosotros en nuestra forma de actuar hasta hoy. Y lo que hicimos fue, vamos a estudiar a los padres y a los alumnos mexicanos para ver qué tenemos que hacer en el modelo para poder adaptarlo, ¿no? Y encontramos varias cosas que yo te diría que el modelo en el fondo no cambió, porque sigue siendo un blended, sigue siendo un 70-30, pero sí, por ejemplo, en los énfasis que tienen los cursos. Por ejemplo, allá el tema del inglés es, por su cercanía con el norte, es absolutamente necesario, ¿no? Y hay una gran preocupación de los padres de familia por eso. Entonces se aumentan y se refuerzan los temas de inglés. Y así fuimos encontrando diferentes cosas que hemos ido customizando, ¿no? Ahora, México es tan grande que muchas veces... Tan diferente, ¿no? Tan diferentes entre cada ciudad. Haces una adaptación, pero te vas a otro lugar y tienes que hacerlo también un cambio, ¿no? Sí. Entonces sí, nosotros permitimos las innovaciones curriculares en forma importante, y los sistemas de control, los sistemas digitales que tenemos, digamos, hemos hecho un pase de toda la tecnología que hemos ido desarrollando en estos países, y funcionan bastante parecido, ¿no? Con algunas diferencias, obviamente, pero digamos que funcionan básicamente igual. ¿Son franquicias o son o es Innova quien está en todos lados? No, nosotros cuando entramos a un país lo hacemos con socios locales, en las cuales la mayoría de las acciones las tenemos nosotros, y en el caso, por ejemplo, de México, nosotros tenemos 55% y nuestros socios mexicanos tienen 45%, en el caso de Colombia también es igual.
Así es. Perfecto. ¿Y buscas gente que ha tenido experiencia en educación o prefieres que no la tengan para que así ustedes sean los que traigan la experiencia? Mira, yo te diría que lo que buscamos son, así como cuando yo entrevisto ejecutivos, buscamos gente, grupos que tengan interés por hacer algo por el país, ¿no? Porque nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con lo que es valor compartido, ¿ya? Y buscamos grupos que tengan el mismo interés, ¿ya? Porque el famoso fin trascendente. En la misma línea, así es, después pueden venir los problemas, ¿no? Y nosotros en México tenemos a la familia del Valle que son muy buenos socios, es un grupo muy grande en México, pero que tiene un genuino interés por hacer algo por la educación. Igual sucede con nuestros socios colombianos, ¿no? Que son los Ardila, que ellos también tienen un gran interés, y de esa manera todo se hace mucho más fluido y las cosas caminan bastante bien, sí. Ay, qué excelente, qué bueno, y me parece un lindo ejemplo de empresa peruana que ha salido, lo ha hecho bien, ha escogido los socios adecuados y ha podido pues exportar cultura, conocimiento, innovación, para poder incluso ayudar al fin trascendente de otros países incluso más grandes que los nuestros, ¿no? Espectacular, espectacular, la verdad, los felicito, ¿no? Si tú estuvieras ahorita sentado con el ministro de Educación, asumiendo que es un ministro que nos va a durar pues unos 4 o 5 años, ¿no? ¿Qué le pedirías que cambie para seguir impulsando la innovación, Jorge? Mira, yo te diría que la gestión. Yo soy un convencido que mismos profesores, mismos colegios, misma currícula, misma todo, con una buena gestión, mejoramos los aprendizajes. ¿Okay? Yo creo que la gestión en el sector no es eficiente. Los colegios no tienen soporte. Un colegio necesita soporte. ¿Okay? Claro. Y lamentablemente las UGELs no proveen eso. Cuando nacen las UGELs, nacen como un elemento de soporte, ¿no? Yo siempre digo que en el piso 9 de la torre yo tengo mi UGEL, ¿no? Y yo doy servicios contables, administrativos, financieros, de personal, de entrenamiento. Así claro. Es, para que el colegio se dedique solo a lo pedagógico. Nosotros nos encargamos del mantenimiento, reparaciones, operaciones, internet, todo. El colegio solo piensa en los alumnos, ¿okay? Y yo creo que en la educación pública no pasa eso, ¿no? Ustedes recordarán que es usual escuchar cuando van a empezar el año escolar, dicen, se han transferido los directores dinero para que puedan reparar los colegios. O sea, imagínate un director buscando pintores, gafeteros, albañiles, rindiendo cuentas. Eso no debe ser así. Entonces, ¿y qué nivel de ineficiencia, pues, de que en cada sitio estén negociando y viendo y definiendo, ¿no? Olvídate. Así es. Entonces yo creo que si nosotros atacamos la gestión como primer paso, vamos a hacerla mucho más eficiente, vamos a dar soporte a los colegios, van a mejorar los aprendizajes y vamos a entrar con los temas de innovación. Y a partir de ahí ya entramos con temas de capacitación de docentes y todos los déficits que tenemos en educación, ¿no? Claro, ya se pueden focalizar realmente en la calidad educativa. Excelente. Así es. Jorge, tú que eres un líder inspirador, un líder innovador, cuéntame, ¿qué haces para inspirarte, para mantenerte con esa pasión viva, para ponerte nuevos retos? ¿Quiénes son tus benchmarks? ¿Cómo haces para meterte otra vez esa adrenalina y esas pilas para seguir innovando? Mira, los colegios. Yo me recargo de energías cada vez que voy a los colegios. Los chicos, claro. Sí, ya, con los chicos, con los profesores, ¿no? Que tú llegas a un colegio y los profesores se quieren tomar una foto contigo, ¿no? Yo recuerdo mucho que un día yo estaba en México y era el Día de los Muertos, y en México pues el Día de los Muertos se festeja pintándose la cara de calaveras y se disfrazan y todo, claro. ¿no? Yo estaba ahí y entré a un salón y un alumno pidió la palabra, un alumno de cuarto de primaria, y el profesor le pregunta, ¿no? Le dice, sí, Moisés, y le dice, me señala y me dice, usted es el señor Isuski, ¿no? Entonces la profesora pensó que iba a hablar algo de lo que estaban discutiendo en la clase, pero me preguntó a mí, y yo le dije, sí, Moisés, le dije, y me dijo, gracias por hacer un colegio como este aquí en México. Pucha, yo me quedé, ¿no? Entonces, yo creo que
en las reuniones que uno tiene con los directores, con los maestros, con los profesores, uno se alimenta, los escucha, claro. los escucha y va entendiendo lo que necesitan, y uno empieza a trabajar su cerebro para ver cómo puedes ayudarlos con cosas diferentes para que puedan hacerse, ¿no? Y tienes equipos armados, tienes squads, entonces sueltas ideas y así vas viendo por dónde debes de ir, ¿no? Pero yo creo que un gran alimento es ese. Lo segundo es mucho looking out. Uh-huh. Hacer looking out es algo estrictamente necesario si tú quieres ser de clase mundial. Por supuesto. ¿Okay? Hay que estar viendo las experiencias que hay en el mundo, ¿no? Para poder entender. Hace unos años, no me acuerdo, 3 o 4 años, el portal Tech Insider publicó un artículo. El portal Tech Insider es un portal de Silicon Valley que es uno de los más reconocidos en temas de innovación. Uh-huh. Y sacó un artículo que decía cuáles son los 13 colegios más innovadores del mundo. Y puso a Innova School como uno de esos colegios. ¡Wow! Yo lo primero que hice fue visitar los otros 12. ¿Okay? ¡Qué buena idea, claro! Porque yo creo que si tú no ves lo que está pasando en el mundo, lo que están haciendo en otras realidades, no sea mejor o igual o más bajo, uno aprende muchísimo. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el grupo, usualmente hacemos los learning trips en las que 40, 50 ejecutivos nos vamos y hacemos viajes por China y luego nos dividimos en grupos, ¿no? Los de retail van a ver empresas de retail, los de educación vamos a ver educación y todo, ¿no? Y yo me he llevado también a mi gente por los países nórdicos, hemos ido a India, que es un modelo muy, muy interesante por la diversidad que tienen allá, por el tamaño que tienen. Claro. Y hay cosas que se aprenden muchísimo. Entonces yo creo que el looking out, para cualquier cosa que tú quieras hacer, tienes que hacer un looking out profundo para que puedas tener una base del cual partir, ¿no? Yo creo que esas son dos cosas que son absolutamente básicas en los temas de innovación. Súper y luego interesante. Y luego experimentar. ¿No? Ya ir poniendo en práctica todas esas ideas que traes de los viajes y de los benchmarks que has estudiado. Así es. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar la educación en el futuro? ¿Qué se viene? Mira, yo creo que ya no va a estar orientada al conocimiento, sino a la acción. Uh-huh. Yo creo que no va a estar liderada por los currículums, sino por los estudiantes. Uh-huh. Yo creo que, como dije anteriormente, el profesor va a pasar de ser un maestro o un guía en el proceso de aprendizaje a un creador de situaciones de aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje va a ser colectivo, ¿ya? Más que individual, va a ser colectivo, ¿ya? Exacto. Y también creo que la tecnología va a permitir personalizar mucho la educación y que realmente podamos respetar los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Porque hoy día muchos dicen educación personalizada, pero la verdad, yo he visto muy pocos colegios en el mundo que están en eso. Y también creo que van a cambiar algunas cosas, y yo siempre tengo en la cabeza una conversación que tuve con Joe Ito, que fue la cabeza del Media Lab del MIT hace unos años, unos pocos años, y nosotros, el grupo Intercore lo invitó para que nos dé una conferencia cuando empezaba el FEST que tenemos nosotros. Tenemos un festival de innovación todos los años. Yeah. Y lo invitamos como un keynote speaker. Entonces, yo lo invité, como sabía que él venía un día anterior, ¿no? Lo invité para que visite un colegio. Y él aceptó, porque había visto que había un caso de Harvard que estaba vinculado con Intercore y con Innova Schools. Uh-huh. Entonces me dijo, oye, encantado, ¿no? Entonces lo fui a recoger a su hotel en Miraflores y me lo llevé al colegio más lejos que tenía, para tener mucho tiempo. Para conversar con él. ¿No? Conversar con él. Claro. Entonces me lo llevé al colegio que está por el aeropuerto en Canta, Callao, yeah. Que es un sector bien, bien emergente. Entonces, en el camino, yo le hice algunas preguntas, y yo había venido de Dubái, de un congreso donde se presentaron las 15 carreras del futuro.
¿no? Donde no aparecía derecho, arquitectura, nada, ¿no? Carreras nuevas. Y le pregunté a él, le digo yo, he estado en Dubái, me han dicho que las carreras del futuro son jardineros verticales, acumuladores de energía, creadores de avatares, operadores de drones. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué debo hacer con mis alumnos? Y este señor me dijo, mira Jorge, yo no sé cómo va a ser las carreras del futuro, pero lo que yo sí te puedo decir es que lo que tú tienes que hacer es enseñarle a tus alumnos todo aquello que las máquinas nunca van a poder hacer. Claro. Tú tienes que enseñarles a amar, a querer, a disfrutar de la amistad, a disfrutar de una buena conversación o de una buena película, porque lo demás va a ser hecho por las máquinas. Olvídate las matemáticas, la física, eso las máquinas lo van a hacer, pero lo otro nunca. Ahí es a lo que ibas tú con el tema de salir un poco de la currícula, ¿no? Todo esto que nos han enseñado a nosotros a memorizar, que la historia, que la geografía, que las fórmulas matemáticas, todo eso va a estar en internet, no necesitamos que lo memoricen. Así ¿no? es. Y como tú dices, finalmente después el reto que va a ser liderar en entornos globales, con gente que va a ser muy activa porque ese va a ser su perfil y va a ser protagonista. Necesitamos tener esa cercanía, esa empatía, esa sensibilidad, esa capacidad de comunicarnos de manera diferente. Muy, muy adecuado lo que te menciona. Qué interesante, ¿no? Excelente, y me encanta que también promuevas este tipo de viajes, porque yo sí creo que estamos... cuando tú ves benchmarks locales, te miras un poco al ombligo, y más en un país en el que estamos tan mal en ese sector, ¿no? Entonces, realmente tenemos que salir, compararnos con los más importantes y los que lo están haciendo mejor, y poner el camino en el corto plazo para poder nivelarnos pronto, ¿no? Excelente, excelente. La última pregunta sería, Jorge, ¿qué les recomendarías a otros líderes para que fomenten la innovación? ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden ellos ser realmente protagonistas del cambio que el país necesita? Mira, yo creo que para generar un cambio, lo primero que tienes que hacer es crear sentido de urgencia. ¿Ya? Una vez que tú, digamos que crees ese sentido de urgencia, tú tienes que preocuparte de dos cosas: de la gente y de tu empresa. Pero no puedes poner una cosa por delante de la otra. Yo creo que las dos cosas tienen que ir, digamos, en paralelo, ¿ya? Y tiene que haber una preocupación genuina de parte del líder por las personas y también por la empresa. Y luego hay que inspirar, ¿no? Yo lo aprendí esto de Airio con su metodología, que es inspira, luego hace un debrief, vuelve a inspirar, otro debrief, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegas a cosas más concretas. Entonces, yo creo que primero es el equipo que tú tienes. O sea, si tú no tienes un equipo comprometido, que comparta contigo el propósito de la compañía, mira, vas a hacer muchos esfuerzos y no vas a conseguir que la gente quiera innovar, que quiera hacer cosas diferentes, que quiera dar la milla adicional por las cosas, ¿no? Yo creo que esa milla adicional tú la consigues cuando tienes un propósito claro y un propósito fuerte. Entonces, con gente comprometida y con líderes íntegros y con líderes que tengan coherencia, como lo dije al principio, ¿no? Y que tengan una preocupación genuina por la gente y por la empresa, yo creo que son los motores que te hacen que tú puedas mover a la organización para poder conseguir buenos resultados. Excelente, excelente, Jorge. Bueno, en verdad me ha encantado conversar contigo. No sé si hay algo que no te haya preguntado, que quieras enfatizar, porque a veces se me escapa por ahí algún tema que para ti es importante y fundamental en este tema de innovación. Por favor, siéntete libre de... No tengo nada en particular, solamente que ojalá que podamos hacer algo con el sector público para trabajar conjuntamente, porque el problema de la educación no es un problema del sector público, es un problema del país. ¿No? Tal cual.
Y el sistema educativo peruano está formado por educación pública y privada, y entre los dos tenemos que sacar al país adelante. De acuerdo, súper comprometidos con eso también y nada, me va a encantar que lo trabajemos juntos. Muchas Perfecto. gracias, Jorge, por compartir con nosotros y con todas las personas que nos vean toda tu experiencia en Innove Schools, y seguro que de acá a un tiempo te volveremos a tocar la puerta para saber en qué andas, que siempre nos sorprenden. Muchas gracias, cuídate mucho. Encantado, Marisol, cuando quieras, siempre es un gusto poder conversar contigo. Cuídate, que estés muy bien y muchas gracias. A ti. Chao, chao.